Hola, soy Rosa Isabel Vázquez Hola, soy José Antonio Fernández. y esto es Sin miedo a la fotografía. Hoy vamos a hablar de un proyecto muy interesante realizado por Rosa que se llama Cabeza de Patata. Sí. Sí, Cabeza de Patata, bueno, es un fotolibro que nace de un proyecto personal, que la verdad es que se ha cocido a fuego muy lento. Muy, muy lento, muy, muy lento. Yo soy testigo, he estado presente en todas las fases del proyecto y puedo decir que ha sido a fuego muy, muy lento. O sea que debe ser un guiso de estos como los que hacen en los pueblos que tardan muchas horas, con fuego de leña y vasijas de barro artesanales. Porque sí, has tardado. ¿Cuándo empezaste? Sería, por ejemplo, la Bueno, primera pregunta. pues empezó a principios de 2019, ¿Antes de la pandemia o después de la pandemia? prepandemia, sí, comienza antes de la pandemia, lo que pasa que luego, bueno, pues sigue, continúa Ujú. mientras la pandemia. Ya sabéis que ahora las cosas son antes de la pandemia o después de la pandemia, ¿no? Es Sí, es como verdad. antes de Cristo, después de Cristo, pues algo parecido, sí. Y bueno, lo terminé en 2021. Lo que pasa es que es un proyecto que ahora cuando lo cuente un poquito más, yo creo que se va a ver más claro, Ujú. tenía la necesidad de materializarse en formato libro. O sea, tenía sentido sobre todo en formato libro. Entonces, bueno, también pues me tomé mi tiempo hasta pensar cómo esto iba a convertirse en una pieza impresa, que fue algo a lo que le di también muchas vueltas. Y bueno, pues se publicó en mayo de 2022. Muy bien. Bueno, libro, pero es un libro un poco rarungo, ¿no? Luego ya lo veremos con más Luego detalle. lo contaremos, luego lo explicaremos. El proyecto nace de una experiencia personal, o sea, que es un trabajo que tiene bastante de autorreferencial, lo cual me hace exponerme, que no es algo Ujú. en lo que yo me sienta cómoda, todo lo contrario, pero bueno, a veces creo que las cosas que más nos cuestan son los retos más importantes y en este caso, bueno, pues decidí exponerme. Y bueno, surge todo a raíz de que yo, pues hace muchos años tuve una experiencia traumática y a partir de ahí pues se despertaron en mí dos enfermedades autoinmunes. Este es el punto de partida, pero realmente no es el concepto del proyecto. A lo largo de los años me he dado cuenta de que mi estado anímico afecta directamente a mi estado físico. La sintomatología realmente pues empeora, ¿no? Y a niveles recuerdo en una ocasión que estaba con muchos nervios y tal, y tuve una situación de ansiedad muy alta, y entonces me dio una sordera súbita y estuve sorda de un oído. ¿Cuánto estuve, José? Un poquito Eh, más de un año. Más de un año. Me quedé sorda de Ujú. un oído, además con ruidos y tal, era como muy, muy molesto. Sí. Y a cabo del tiempo, pues poquito a poco aquello se fue disipando y recuperé el oído y Ujú. ahora mismo pues lo tengo de nuevo correcto. Entonces, bueno, me puse a investigar un poco y descubrí Sí. que realmente había una base médica en todo ello y que ciertamente pues los enfermos de muchas enfermedades autoinmunes, también de otras, Ujú. pero en particular de las enfermedades autoinmunes, ese estado anímico nos afecta directamente al físico. Entonces estamos hablando de cosas tan claras y directas como me quedo sorda de un oído, o Ujú. yo hoy estoy muy nerviosa o tengo una preocupación o le doy vueltas a algo y tal y me duele el brazo o me duelen mucho las muñecas o Sí. tengo el cansancio extremo Ujú. o me duelen los tobillos. Pues claro, a todo el mundo, si está preocupado, está con sentimientos pues negativos, pues físicamente no estamos bien, ¿no? Pero esto es como mucho más concreto y real y que lo es. El descubrir que era algo que le pasaba a tantísima gente me Ujú. hizo pensar en que estaría muy bien hablar de ello. Las enfermedades autoinmunes en general son enfermedades un poco invisibles, que hay muchas que es muy difícil diagnosticarlas, Sí. que se diagnostican por descarte, ¿no? Y bueno, los enfermos de este tipo de dolencias somos los grandes ignorados y, Ya. socialmente, ¿no? Porque es que es así, ¿no? Aunque la obra es autorreferencial, es verdad que estás tratando como un tema más genérico, ¿no? O sea que aunque es particular, porque te ha pasado a ti y te pasa, como también le pasa a muchas personas, pues digamos que lo has tratado un poco desde un punto de vista más genérico, ¿no? Más general, ¿no? Sí, sí, o sea, la manera de tratarlo es desde un punto de vista
externo a mí, ¿no? En el cual, pues bueno, se habla un poco de ese estado de la mente, ¿no? Esos recovecos mentales en los cuales se atrincheran los malos pensamientos, porque al final Ujú. también las cosas son como nos las tomamos, o sea, te puede pasar algo malo, pero a lo Sí. mejor hay una persona que lo lleva bien o que dice, bueno, pues voy a intentar solucionarlo y tal, de una manera pues positiva, pero Ujú. también la misma cosa le puede pasar a otra persona y que se venga abajo, que le afecte muchísimo, etcétera, ¿no? Entonces, quizá el mensaje de todo esto es que dado que somos nosotros los que gestionamos nuestros sentimientos, sensaciones o demás, o nuestras emociones, Ujú. pues quizá vale la pena tratar de gestionarlas un poco mejor y que el cerebro pues eh, Lo se lleve también libere, mejor. ¿no? Pues de esta carga a lo mejor de malos pensamientos que al final son un veneno para el cuerpo. Mm. Y entonces sí, lo cuento desde una manera general, o sea, desde la historia de millones de personas que se ven afectadas por este tipo de situaciones. No, no lo trato desde mi punto de vista personal de mi historia, pero es verdad que no deja de ser autorreferencial porque, bueno, pues yo soy una de esas Claro. millones de personas que están ahí. Vale, y cuando ya tienes la conceptualización hecha, ¿cómo materializas todo esto, ¿no? O sea, yo me pongo en tu lugar, ¿no? Yo no lo, o sea, yo debo decir que no he sido partícipe, he sido observador y en algunos momentos he ayudado, pero con Sí, labores has ayudado. técnicas y muy puntuales. Pero yo me pongo en tu lugar y digo, a ver, ya sé de lo que quiero hablar, ya tengo la conceptualización y ahora ¿cómo lo hago? Esa fue la pregunta que me hice yo. ¿Y ahora cómo lo hago? Porque no tenía pensado absolutamente nada. Me había movido todo el rato en el plano conceptual y le daba muchas vueltas porque no quería hacer fotografía al uso. Tenía Ujú. claro que la fotografía iba a formar parte del proyecto porque, bueno, pues al final es la disciplina con la que más trabajamos, pero Ujú. quería que fuera pues algo como más experimental, que entraran en juego otras cosas, Sí. pero no tenía ni idea al qué. No lo veía. Sabía lo que no quería, pero no sabía lo que iba a hacer. Y bueno, pues una noche tuve un sueño que lo cuento y me da la risa porque dices, madre mía, Rosa, que no sé, qué exótico todo. No, o sea, yo creo que hay muchas referencias de personas que han tenido un sueño y a raíz de ese sueño pues ha pasado algo. O sea que, Sí, no sé, me sí, sí, parece es algo cierto. Bueno, común, ¿eh? los Curioso, pero surrealistas común. se basaban mucho en el sueño a la hora de encontrar inspiración para sus trabajos. Pero Ujú. bueno, en mi caso tuve un sueño, soñé que pintaba patatas y cuando me levanté dije, a ver, cosas peores he hecho, ¿no? Y probar, pues tampoco me va a costar nada, salvo echar a perder alguna patata, ¿no? Digo, bueno, pues lo pruebo y si luego no funciona, pues no, aquí no ha pasado nada. Pero un momento. O sea, ¿sueñas que pintas patatas y lo relacionas directamente con el proyecto? ¿O en el Sí, sueño ya lo estás relacionando? ¿O cómo va eso? Porque, pues no lo recuerdo del todo, porque tú sabes cómo es esto de los sueños y cómo los recordamos, que al final se los lleva un poco el viento. sí. Pero dado que era lo que yo tenía en la cabeza, o sea, que estaba buscando en ese momento activamente la manera Ujú. en la que iba a materializarlo, Sí. pues no sé, rápidamente lo identifiqué como una posibilidad, ¿no? A la hora Mm. de hacer material este proyecto. Vale. Así que nada, al día siguiente pues me puse a probarlo y para mi sorpresa pues el resultado me gustó, me interesó y dije, aquí hay un camino. Bueno, pues este es uno de los primeros resultados. Entonces, pues voy probando muchas cosas a lo largo del tiempo, digamos que me embarco, ¿no? En estar pues experimentando y probando y además no solo hago fotografía, sino que también voy grabando vídeo Ujú. y bueno, pues se mezcla todo un poco, ¿no? La pintura, el dibujo, ¿no? La fotografía, el vídeo. Y de esa forma, pues nada, probando cosas un poco diferentes, pues voy obteniendo distintos resultados. Y es curioso, ¿no? Porque en cierto modo, y no sé, no sé si decir que de manera inconsciente o no, pero voy buscando también un paisaje, ¿no? Dentro de estas imágenes hay Ujú. cosas muy diferentes, porque la verdad es que la producción fue tremenda, o sea, fueron muchísimas imágenes las que obtuve, pero había como, no sé, como una búsqueda de un paisaje también dentro de lo que estaba haciendo. Y lo que está muy claro es que fue algo muy terapéutico, o sea, el estar entregada a esto que es como muy manual, trabajando en casa y demás.
Para mí fue una forma también de, pues, de relajarme, de Ujú. reflexionar sobre muchas cosas, de replantearme muchas cosas y no sé, y de hacer hallazgos que iban más allá, ¿no? Del propio proyecto y de la propia fotografía. Si el lienzo no hubiera sido tan efímero, porque la patata la pintas y al ratito, pues eso, se empieza a oxidar aquello y se echa a perder y no aguanta, ¿no? Es muy Ujú. poco el tiempo que tienes para fotografiar. Pero si no hubiera sido un soporte tan efímero, me habría planteado que la fotografía no hubiera formado parte del trabajo, que hubieran sido únicamente los dibujos, ¿no? Mm. Pero la fotografía aquí se hizo una herramienta y el vídeo también, una herramienta absolutamente necesaria para poder pues registrar e inmortalizar y dar durabilidad a esos dibujos efímeros que estaba realizando sobre las patatas. Sí, porque no lo habíamos dicho, no habíamos dicho que eran fotos, pero bueno, supongo que se entendía, ¿no? Pero que en ningún momento lo habíamos mencionado. Ahora ha sido cuando lo has dicho. Y bueno, fue un proceso muy bonito de hacer. Es verdad que empezó antes de la pandemia, pero luego pues era el trabajo ideal para poderlo hacer mientras la pandemia también, porque como era en casa, ¿no? Era un trabajo artesano para hacer en el calor del hogar, pues pude continuar y no tuve que interrumpirlo a pesar de pues todas esas circunstancias. Bueno, y aparte de fotografías, también voy grabando vídeos de cómo se van haciendo estos dibujos. Y con todos estos vídeos también se genera una pieza audiovisual, que además está, ya sí que puedo hablar de nosotros, porque esta sí que José ha participado muy activamente, tanto en montaje, pero sobre todo porque es el compositor de la música que lo acompaña. Y vamos, que hiciste la pieza especialmente para este vídeo, porque no sé bueno, si el público lo sabe, pero José, además de fotógrafo, es músico. Y bueno, yo creo que ya a ratos eres más músico que fotógrafo, ¿no, José? No, no, yo creo que simplemente es una afición. En su día sí que tuve mi momento, pero ahora no, ahora no me considero músico, de hecho. Bueno, pues la verdad es que te tengo que decir que la pieza que compusiste a mí me estremece. Me parece perfecta para esas imágenes y bueno, pues venga, vamos a compartir esa pieza audiovisual.
en el audiovisual hemos visto un poco cómo se forman esas figuras que luego catas en las fotografías, ¿no? ¿En qué momento se te ocurrió que también había que grabar vídeos o en qué momento empezaste a grabar vídeos? Pues es que lo hice desde el principio, porque, no sé, me daba la sensación de que el proyecto iba más allá de la fotografía. Es verdad que estoy interesada en el vídeo desde hace tiempo, Ujú. aunque todavía no, pues no he hecho así muchas cosas, ni nada, solo pruebas y ensayos y tal. Sí. Pero no sé, era algo que de alguna forma, no me preguntes cómo, lo tenía claro, que el vídeo también era importante. Claro, pero sí que es verdad que también decías o que desde el principio pensabas que la forma en la que se iban a mostrar estas imágenes iba a ser a través de un fotolibro, ¿no? Sí, tenía claro que iba a ser un fotolibro porque además al ser imágenes que nos llevaban tanto a lo gráfico, al dibujo, o sea, mucho más que a la fotografía, la manera de que eso cobrara sentido era crear una narración, ¿no? Entre ellas. Tenía cantidad y tengo cantidad de imágenes, he generado muchísimo material, ¿no? Cuando me planteé cómo hacer el libro, lo que tenía claro es que no quería que fuera un contenedor de imágenes como tal, sino que tenía que ir más allá. O sea, quería que fuera una pieza que fuera, pues bueno, singular o algo singular y que fuera capaz de llevarte una experiencia que fuera, no sé, que te llevara más allá de la simple visualización de las imágenes, que lo importante ahí no fueran las fotografías, sino que fuera la experiencia y también el conjunto como algo fundamental, que en todos los fotolibros el conjunto es muy importante, pero que en este caso fuera todavía más que importante, fuera la base de todo, ¿no? El propio conjunto. Y bueno, pues probé muchas cosas. O sea, y de hecho tuve un momento en el cual pensaba que no iba a funcionar solamente con este tipo de imágenes y me planteé generar otro tipo de imágenes que no fueran dibujos para que, bueno, pues todo se articulara, de alguna forma dialogara y tal. Hasta que de pronto, pues mirando cosas y experimentando y probando y con las fotos impresas y mezclándolas y poniéndolas juntas, separándolas, pues llegué a un formato que me permitía justamente lo que yo quería, construir esa sensación de conjunto. Pues todo el libro es una experiencia en sí misma, todo está pensado para fortalecer la conceptualización. De hecho, esa bolsa que estáis viendo, donde está metido el libro, es una bolsa para patatas, o sea, una bolsa real de Sí. patatas que se ha utilizado para esto. El libro viene envuelto en un papel de seda negro, en cierto modo, bueno, por supuesto para protegerlo, porque es una pieza delicada, pero también porque de alguna manera yo en este proyecto, pues también me estoy desnudando un poco, por lo que decía, ¿no? Porque hablo algo de algo muy personal, porque Sí. me expongo, ¿no? Pues, y además que es eso, que no estoy acostumbrada y que me cuesta, ¿no? Entonces es un poco como desnudarme y por eso el libro también pues viene envuelto así. Y bueno, nosotros podemos ver este libro de muchas maneras. La manera tradicional sería un poco lo que estáis viendo en el vídeo, que es Ujú. pasando las páginas. Sí que es verdad que notamos que hay algo raro, ¿no? De vez en Claro. cuando hay como un pliegue ahí así un poco Sí, sí. extraño, Hay, pero pag- hay, bueno, hay páginas que están mal hechas, sí. sí, Ahí, por ejemplo, ¿ves? eso es, hay que protestar y que nos devuelvan el dinero. Pero bueno, vemos que el libro se puede visualizar así. Y bueno, llegas al final, el Mortedero es la editorial, le das la vuelta, entonces ahí encuentras por primera vez un texto que te explica un poco lo que yo más o menos os he contado aquí. Y entonces vemos que el otro lado del libro, las imágenes son un poco diferentes. Son Sí. como mucho más abstractas, resultan como, no sé, como muy orgánicas. Podríamos pensar en tejidos, ¿no? Del cuerpo, del ser humano. Sí. No se sabe muy bien lo que estamos viendo, ¿no? La abstracción es mucho mayor. Y bueno, pues igualmente lo podemos ver así. Bueno, aquí van ya los créditos del libro. Y bueno, podríamos pensar que ya hemos terminado de ver el libro, pero para nada. Este libro se puede ver de muchas maneras. Hemos visto la doble página, pero bueno, también podemos abrirlo de maneras distintas. Entonces, de pronto ya no entran en relación dos imágenes, sino que entran en relación cuatro o muchas más. Y de hecho, podemos poner en diálogo las imágenes del anverso y del reverso del libro. O sea, lo que estamos viendo es el libro, ¿no? Sí, 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 es el libro, pero bueno, el Lo digo libro porque antes lo hemos visto cómo se abría, ¿no? Y ahora estamos viendo un poco como...
extendiéndolo, ¿no? Desplegándolo, vale. Sí, eso es, pero que lo podemos hacer pues un poco de una manera particular. Hay quien hace su propia creación, porque de hecho es que es interactivo completamente, y su propia creación la pone en pared o incluso se puede poner sobre una mesa de forma tridimensional. Eso es un poco ya a gusto de cada uno, porque lo Ujú, que el libro pretende es ser una experiencia inmersiva en la cual el lector pues realmente se sumerge en su lectura y en la experiencia de poner en relación imágenes, de transitar a través de ellas, bueno, de vivirlo, ¿no? Y de hacerlo suyo. Y lo curiosísimo es cómo verdaderamente cada persona lo ve de maneras muy diferentes. ujú. Y luego es difícil luego volverlo a poner así, plegadito, como aparece. No, no es difícil, no es difícil, porque los pliegues vienen marcados en las páginas, entonces, bueno, pues con un poquito de cuidado, pero es muy sencillo volverlo a dejar a su forma original, o sea que no hay que tener miedo de usarlo, de moverlo, de cruzarlo y de hacer todo lo que queramos. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cómo funciona el libro con otro tipo de visionado y cómo el libro realmente cobra sentido, ¿no? Que es cuando lo desplegamos completamente. Porque cuando yo me pongo a editar las imágenes, no lo hago de una manera arbitraria. Bueno, evidentemente no lo hice de una manera arbitraria, pero quiero decir que a la hora de organizar las páginas, Ujú. se hace todo con una clara intención, que es crear con el conjunto de las imágenes, que ya comentaba que aquí era muy importante, una especie de mapa Sí, de imagen, ¿no? Que nos muestra los recovecos de la mente. O sea, lo que son todo imágenes individuales, todo fotografías diferentes, distintas. sí, pero encajan, Eh, ¿no? sí, porque gracias a que tenía una inmensa colección de imágenes, tenía muchísimo donde elegir. Y entonces, bueno, yo lo que hago es partir de la primera fotografía, no la de portada, sino la que está al lado, Ujú. arriba a la izquierda, Sí. y a partir de esa imagen voy buscando imágenes que vayan encajando para ir construyendo esta especie de mapa. Entonces, bueno, la verdad es que sí que es verdad que hice muchas pruebas, o sea, no fue que se puso así, cayó así, dije, pues ya está, o sea, sí que tuvo un trabajo bastante arduo, pero quería generar esta especie de mapa que representa los recovecos de la mente, donde se atrincheran los malos pensamientos, esas zonas que tenemos más oscuras, ¿no? Y de alguna forma, mientras todo esto se iba creando, mis propias zonas oscuras se iban liberando, ¿no? Y no sé, me sentía cada vez pues más relajada, ¿no? También tomar conciencia de hasta qué punto las preocupaciones, pensamiento circular, etcétera, te hace daño, te Ujú. hace que lo gestiones mucho mejor. Y para mí eso ha sido un enorme proceso porque me ha servido para mejorar mucho en mi enfermedad. O sea, es que lo he notado, ha habido una gran mejoría. Pues esta creación, pues en este caso particular, a mí me ayudó también para a la hora de expresar esta idea. Entonces, bueno, vemos que por este lado, por esta cara, todas estas imágenes al final están formando parte de un conjunto, o sea que ya entiendo cada imagen como un fragmento de algo mayor, que era algo que no tenía conciencia de ello en un principio y llego a darme cuenta de esto a partir de este propio proceso de la realización del fotolibro, de la edición del fotolibro. Ujú. Y luego, por el otro lado, lo que vamos a encontrar es una única fotografía, ¿vale? Igual que la cara A, por decirlo de alguna forma, Sí. contiene una gran cantidad de fragmentos, Ujú. esta es una única imagen que la fragmentamos, pero a través de la propia estructura del libro. Y lo que nos encontramos aquí cuando esta imagen se despliega, si página a página, cuando íbamos recorriéndola, lo que veíamos era como algo mucho más abstracto, algo mucho más orgánico, cuando lo desplegamos, lo que nos encontramos es algo que a mí por lo menos me lleva a la idea de mirar hacia el cielo en la noche, de ver una nebulosa, de ver una galaxia, de Ujú. ver algo, ¿no? Que está en el universo. Porque el mensaje del libro es positivo, aunque es verdad bueno, tiene una parte que es más oscura, ¿no? Pero tiene un mensaje positivo y es que
anima, ¿no? a las personas a relativizar sus problemas, porque en cierto modo, durante el proceso que yo viví haciendo el libro, fue lo que a mí me pasó, ¿no? Entonces, de pronto el decir, vamos a ver, si ya todo es complicado, si además somos tan pequeños, quiero decir que si nos ponemos en una escala universal, los seres humanos somos un granito de arena, ¿no? En ese universo y no sé, es verdad que a veces nos pasan cosas muy malas, ¿no? Y es normal que nos sintamos muy mal cuando esto nos sucede, ¿no? Pero otras veces nos torturamos con verdaderas tonterías, con cosas que son nimias, de hecho, con muchas veces con cosas que no llegan a pasar nunca. Solo tenemos mucho miedo de que a lo mejor pasen, ¿no? Sentimos esa amenaza, ese temor, y eso ya hace que estemos pues realmente amargados y nerviosos, ¿no? Entonces el mensaje, pues eso, es un mensaje positivo en el cual pues el tomar conciencia de que muchos de esos problemas que, bueno, pues que nos hacen la vida más difícil, realmente no tienen tanta importancia, ¿no? Relativizar y entender que la vida al final son 2 días, es muy breve, es muy Ujú, efímera y que vale la pena intentar vivirla de la mejor manera posible y tener pensamientos positivos nos va a ayudar a ello. Para mí ha sido un trabajo muy importante porque es mi primer fotolibro, aunque bueno, he estado involucrada en muchos fotolibros de muchos autores, pero es la primera vez que yo he sentido la necesidad de realizar un fotolibro en uno de mis proyectos. Era algo que tenía ganas, pero es que aquí era que el propio proyecto tenía forma de fotolibro. ujú. Y una cosa, Rosa, porque como yo he estado viendo todo el proceso, lo que es la forma del libro, ¿no? De cómo se abre, todo el diseño de cómo está montado, de cómo está el orden de las fotos y todo eso, que es lo que has estado hablando antes, todo eso lo estuviste haciendo tú, ¿no? Pero también Sí, contaste con alguien, ¿no? Para que te ayudara un poco en otras cosas. sí, sí. O sea, la parte de lo que es diseño y edición, pues sí que la he realizado yo. La Sí. verdad es que, no sé, creo que para sentir un libro tuyo debes estar muy involucrado en todas estas cosas, ¿no? Sí. Porque es que son partes importantes también del libro. Entonces, no sé, por lo menos para mí, para que la experiencia fuera completa, no sé, sentía la necesidad de ser yo la que lo diseñara y la que lo editara, ¿no? Y de hecho, todas las decisiones que están tomadas en el libro están pensadas para potenciar el mensaje del libro, o sea, desde esa bolsa de patatas que es la que lo envuelve, o el papel de seda, que ya lo he contado antes. También el tipo de papel, que es un papel muy orgánico, ¿no? Se supone que está en relación directo con algo tan orgánico como es la patata, ¿no? La verdad es que es un papel que a mí me encanta, es un papel muy bonito. Ujú, No sé, la forma, la propia sencillez, cómo se van las tapas, los textos que van en lugares muy discretos, ¿no? Para que no entorpezcan la propia lectura, que sea una pieza pequeña también lo encuentro como algo muy íntimo, en fin, cada cosa que se ha decidido ha ido dirigida a potenciar el proyecto. Y luego lo que comentabas de que había tenido ayuda, sí, he tenido también ayuda en algunas cosas, por ejemplo, en el diseño de los textos, lo que son las tipografías. ujú. Esto está diseñado por José Arranz y luego el pasar las imágenes a CMYK, esto lo hizo José Quintanilla, que bueno, pues yo creo que hizo un muy buen trabajo. Sí. Ujú. Y una pregunta, con el tema de las dobleces, hemos visto lo complicado que es, ¿no? Esto. ¿Cómo, cómo le dice, cómo se le da instrucciones a una imprenta para que imprima esto? Pues mira, lo hice con Grafilur, que es una imprenta que está en el País Vasco, en Vizcaya, Sí. y daba igual lo que yo le contara a Dani, ¿no? Que era la persona que llevaba mi proyecto, porque no me entendía. Entonces, al final, lo que hice fue enviarle mi maqueta. Este no es el libro, esta es la maqueta. Una maqueta hecha en papel de fotocopia. Está todo fotocopiado, está todo pegado, pues hay unas que son con celo, otras con pegamento. Ujú. Y entonces lo que hice fue Una maqueta. enviarle la maqueta que yo había hecho, que es exacta e idéntica a la que luego se hizo, para que comprendiera lo que yo le estaba contando, porque es que ni con vídeo se acababa de enterar. O sea, la tuvo que Ujú. tener en sus manos para realmente ver de lo que se trataba. Hice varias maquetas. La primera que hice fue así chiquitita,
Esa sí que Eh, está hecha en papel fotográfico. Esta sí, esta está impresa nosotros tenemos una impresora A3 Plus y entonces, bueno, por eso es chiquitita porque digamos que se integró la imagen dentro de una A3. Entonces, claro, el tamaño era muy chiquitín, ¿no? Pero este Sí, está a tamaño real, no sé si es eso exacto, es. idéntico. Pues fíjate, un pelín es como más grande, ¿no? Al final hubo Ujú. que ajustarlo para que entrara en imprenta porque está impreso en no es impresión digital, es impresión offset, porque Sí. claro, necesitaba un pliego muy grande para que Ujú. luego la página tuviera un tamaño pues como el que hemos visto. Entonces las imprentas digitales, las impresiones digitales, los pliegos que llevaban eran más pequeños. Y claro, me hubiera Ya. quedado una hojita mucho más pequeñita. Entonces, al final, a pesar de que es una edición limitada, es una edición numerada de 250 libros, nada Ujú. más. Lo hice en offset por ese motivo. También es verdad que la calidad que me dio el offset, yo por lo menos estoy muy contenta, me parece que es espectacular, Sí. que la calidad es muy alta. Has dicho que es una edición limitada a 250 ejemplares Ujú. y lo que estoy viendo aquí es que están numerados. Sí, cada libro está numerado y firmado, tiene su numeración y su firma. Yo aparte, bueno, pues también se lo dedico, ¿no? A las personas bueno, pues que lo adquieren, les di una dedicatoria, pero ya no va en el libro, va, digamos que en un accesorio, ¿no? En el libro, para no ocupar más espacio, porque la verdad es que está todo como muy integrado y ya, pues bueno, por no meter más ruido dentro del libro. Pero sí, sí, van todas numeradas y firmadas. La verdad es que hubo un momento que estuve casi, bueno, no a punto de tirar la toalla porque estaba tan convencida, ¿no? De que esa pieza tenía que existir, fuera como Ujú. fuera, ¿no? De algo que lo has pensado tanto y tal, y ya es como un empeño personal, ¿no? Pero es Sí, verdad que recibí pues un feedback muy problemático, ¿no? Porque sí. es un libro que sí, que es pequeño, que es un pliego, que no sé qué, pero que lleva muchísimo manipulado, esto doblado y cortado manualmente. Y Ujú. entonces eso significa bueno, pues que el coste se dispara, que a pesar de ser un libro pequeñito, es un libro muy caro de hacer Sí. y que había mucha gente que no se quería meter en ese lío, vamos, de la responsabilidad de que eso se plegara y que quedara bien. Y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Así que bueno, cuando me llegaron los primeros ejemplares, casi me parecía mentira que al final pudiera haber sido una realidad. Hay algo que me gusta mucho del libro y es esa personalización que puede hacer cada uno a la hora de verlo. Se me ocurrió grabar un vídeo de distintas personas de mi círculo cercano la primera vez que se enfrentaban al libro. No sabían nada de él, no lo habían visto antes, ni sabían cómo iba ni nada. Y Ujú. entonces para mí fue bastante alucinante descubrir cómo cada uno pues lo veía y lo recorría de diferentes maneras. Entonces, bueno, se me ocurrió grabar en vídeo estas experiencias y de Sí. hecho le pido a gente pues, que lo ha adquirido y que no sabe muy bien cómo va y tal, que me mande un vídeo y tengo bastantes vídeos ya de gente que me han enviado de la primera vez que lo ven o la primera vez que lo ve alguien a quien se lo regalan. Ujú. Y no sé, y me enriquece mucho, ¿no? El comprobar que el libro ya no es mío, que ya no es mi propuesta, sino que es de la persona que realmente lo recibe y que lo hace suyo, pues eso, manejándolo, abriéndolo, observándolo, tocándolo, revolviéndolo, luchando Sí. a veces con él. Y bueno, pues hay personas que sí que lo despliegan completamente, pero Ujú. luego hay otras que no lo despliegan nada más que en parte, y hay quien no lo despliega en absoluto, lo recorre, lo ve así como si fueran pues esos pequeños fragmentos Sí. y luego lo vuelve a recoger y No, no no los termina tiene. de verlo, no lo ve, o sea, no lo ve desplegado. Entonces, bueno, no sé, esa parte de interactiva, para mí se convierte en algo muy importante dentro del libro. Yo debo decir que el libro no es, o sea, dices que lo guardas en papel de seda, con
con la bolsa de patatas y todo esto, para protegerlo también lo del papel de seda, pero no es un libro excesivamente delicado. O sea, quiero decir que se puede manipular bien y se puede extender bien sin ningún problema. Los dobleces están muy bien hechos, entonces luego siempre vuelve a su sitio, o sea que es bastante sencillo trabajar con él. Que yo creo que esa era también una condición, ¿no? Que luego se pudiera hacer sin miedo, ¿no? A romperlo o a deteriorarlo un poco. Claro, sí, tenía que ser algo manejable, porque si no, o sea, no es un libro para mirarlo, es un libro para hacerlo tuyo, para tocarlo y para manejarlo. Entonces, el Ujú. gramaje del papel es un papel además fuerte, pero el gramaje es bastante grande, de Sí. forma que sí, que tú puedes verlo de una manera, verlo de otra y vamos, o sea, aguanta perfectamente. No sé, me gusta pensar que realmente representa una experiencia, ¿no? Para aquel que lo ve y que lo transita. Ujú. Para mí ha sido también una experiencia el hacerlo, una experiencia muy bonita y al final también muy importante porque, bueno, pues se ha mezclado el desarrollo de este trabajo con también cambios en nuestras vidas, porque, bueno, pues vino la pandemia y eso pues digamos que cambió un poco el escenario de muchas cosas. Y yo no sé si directamente por el libro, pero estoy segura de que sí, por el estado mental al que de alguna forma llegué a través de la realización del libro, pues abordamos el hacer cambios en nuestra vida, ¿no? Y bueno, Ujú. pues ya sabes, José, que nos mudamos al campo, vivimos actualmente en medio de la naturaleza, en un lugar increíblemente bonito y muy tranquilo. Sí. Y es verdad que ese ratio de estrés y tal, que en cierto modo la gran ciudad también te lo está imponiendo, Sí. pues lo hemos bajado a mínimos. Y bueno, y no sé si me gusta pensar que de alguna forma Cabeza de Patata ha contribuido a que este cambio de vida haya sido posible y que ahora pues no sé, nuestro día a día sea muchísimo más sencillo y agradable y sobre todo pues en esa comunión con la naturaleza. Bueno, pues yo desde mi punto de vista de observador, como ya he dicho antes, porque he visto un poco todo el proceso, también estuve en la imprenta viendo cómo salía y estuve también en algunas de las conversaciones que estuviste haciendo pues con la imprenta, con el tema de las dobleces y todo eso. Y sobre todo también en la parte del proceso creativo al principio, ¿no? Cuando estabas haciendo las fotos, cuando estabas haciendo lo que era la maqueta. Sí, si has estado en todos los momentos y en todas Exactamente. las Las, fases has estado tú, sí, claro que sí, sí, y las ayudando y maquetas. apoyando. La conclusión que yo saco desde un punto de vista más objetivo, porque estoy desde fuera, es que es un proyecto que, aparte de ser muy, muy, muy sincero, porque no hay o sea, creo que no hay una decisión que se haya tomado en todo el proceso creativo y la elaboración del fotolibro que no atendiera exactamente a esa conceptualización de la que has hablado al principio, ¿no? Es un proyecto muy, 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 muy sincero, muy compacto, o sea, quiere decir que no tiene ninguna arista que se salga, que eso, la verdad es que lo veo muchas veces en algunos fotolibros, ¿no? Que a veces ves como pues se ha introducido algo porque queda bien en el diseño, pero luego no tiene sentido con la obra, ¿no? Eso lo he visto muchas veces, desafortunadamente, y en este pues no es así. Es verdad que había un empeño muy tozudo en que fuera como ha sido. No Porque sé cómo tomarme eso de muy tozudo, sí, José. sí, pues tómatelo bien, como que has estado luchando para hacer algo que tenía que ser así, de esta manera, y al final lo has conseguido. Pero y no ha sido nada fácil, porque el libro estaba diseñado y estaba terminado mucho antes de que saliera de la imprenta, muchísimo antes. Los plazos se dilataron porque un primer obstáculo que nos encontramos era eso, que no encontrábamos un sitio donde lo hicieran. No, o sea, no ha sido fácil encontrar un sitio que se comprometan a hacer algo así, ¿no? Entonces, bueno, pues podía haber sido más fácil, ¿no? Haber dicho, bueno, pues no hago el desplegable de esta manera y lo hago de otra manera y tal. Que algunas veces es bueno, ¿no? Hacerlo, o sea, ceder un poco a las circunstancias. Pero en este caso, no sé si ha sido porque eres más cabezona que otras personas o porque tenías especial cuidado en todas las decisiones que has tomado, pues en este caso, pues todo se ha dilatado más por eso y pero bueno, al final ha salido y la verdad es que es un proyecto muy bonito
y que yo estoy muy orgulloso de él, a pesar de que no es mío. Pues muchas gracias, José. Sí que he sido muy cabezona, pero también porque sentía que el libro tenía que ser así. O sea, a lo mejor en otro tipo de libro podía haber, no sé, cedido quizá en alguna cosa, Ujú. pero en este caso era como que era así, o sea, lo tenía en mente que era así, tenía la maqueta que era así y no me lo podía imaginar de ninguna otra manera. Prefería que no se hiciera a que fuera diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá eso y también que soy muy cabezona, vamos, que Sí, tampoco sí. no vamos a engañar, ¿no? Muy bien. Pero bueno, sí, sí que estoy contenta y sobre todo, bueno, pues me gusta cuando la gente me dice que lo ha visto, que le ha llegado, que le ha, no sé, que le ha resonado Ujú. y bueno, y que se comparte algo más que unas páginas, ¿no? En fin, me quedo un poco también con eso. Muy bien. Y ahora una pregunta recurrente, ¿no? ¿Dónde lo podemos comprar, ¿no? ¿O dónde lo podemos encontrar, ¿no? Vale, bueno, pues se puede comprar a través de una página de la Escuela de Fotografía a la Máquina. Dejamos el enlace en el vídeo La y máquina.es. lamáquina.es y bueno, la compra está pensada para envíos nacionales en España, o sea, peninsulares, pero Ujú. no significa que no se pueda enviar a otros lugares, lo único que es que hay que consultarlo para el tema de los gastos de envío y tal, ¿no? Pero bueno, en lugar de conseguirlo es ese, desde la escuela a la máquina. También si alguien quiere verlo físicamente y tocarlo y demás antes de comprarlo, también lo tenemos en la librería La Fábrica, que está en Madrid. Bueno, pues si queréis hacer un regalo especial o queréis regalarlo a vosotros mismos, pues ya sabéis dónde lo podéis encontrar. Yo os aseguro que es una pieza que no os va a dejar indiferentes. Y nada más, con esto nos vamos a despedir. No sé si el próximo vídeo correrá con más peso sobre ti o sobre mí, porque ya hemos llegado a un punto en que ya no lo sé. Yo no me acuerdo tampoco ya, supongo que sobre ti, ¿no? No lo sé. Bueno, quien sea. Y nada más, no olvidéis suscribiros, darle a la campana para que os avise de las notificaciones y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta muy pronto. Hasta pronto.